Hoy nos sumergimos en la historia de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en el nacimiento del imperio, y en las decisiones que cambiaron el mundo. Ambos fueron los arquitectos de una nueva España y del mundo hispánico. Su legado habla por sí solo. Para entender la magnitud de su obra, primero debemos visualizar la península ibérica de mediados del siglo XV. No era España, sino un mosaico de reinos con sus propias leyes, monedas y conflictos. Este era el tablero, una tierra dividida, violenta y sin un proyecto común. Isabel y Fernando no heredaron un país, lo forjaron. El matrimonio en 1469 fue el primer paso, pero no una unión automática. Tras la muerte del rey castellano, Isabel tuvo que luchar en la Guerra de Sucesión Castellana, de 1475 a 1479 contra su sobrina Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal. La victoria de Isabel en esta guerra consolidó su poder y la unión de ambas coronas. Aunque no fue una fusión, cada reino mantendría sus propias leyes e instituciones. Su primera gran tarea fue someter a la nobleza. Reorganizaron los consejos, crearon un ejército permanente y profesionalizaron la administración. En esencia, sustituyeron el poder de los señores feudales por el poder del Estado. La Guerra de Granada, de 1482 a 1492, fue el gran proyecto común que unió a castellanos y aragoneses en un objetivo compartido. Tras una década de guerra, el 2 de enero de 1492, tomaron Granada y finalizaron la Reconquista. Este evento no solo tuvo un impacto simbólico inmenso, sino que aseguró el control estratégico del sur de la península. El Annus Mirabilis de 1492 es posiblemente el más importante de la historia de España. Sucedieron tres eventos capitales. La conquista de Granada. El fin de casi 800 años de presencia política musulmana en la península. La expulsión de los judíos. Buscando la cohesión religiosa del reino, un ideal común en la Europa de la época, decretaron la expulsión de aquellos judíos que no se convirtieran al cristianismo. Fue una decisión que supuso una inmensa pérdida cultural y económica, que buscaba la unidad religiosa en todo el territorio, y poner fin a las tensiones religiosas del momento. El descubrimiento de América. Patrocinaron el viaje de un navegante visionario, Cristóbal Colón, cuyo proyecto había sido rechazado por la corte portuguesa. Su llegada a un nuevo continente el 12 de octubre cambió para siempre el mapa, la economía, la ciencia y la historia del mundo entero. Usaron el matrimonio como arma política diplomática y de expansión europea. A través de una brillante política de alianzas matrimoniales, casaron a sus hijos con los herederos de las principales casas reales europeas, Inglaterra, Portugal y el Sacro Imperio Romano Germánico. El objetivo era aislar a su gran rival, Francia, y asegurar la paz y la influencia española. Además, consolidaron su poder en el Mediterráneo, conquistando Nápoles y asegurando el dominio de Aragón en Italia. Otro de sus pilares fue la unificación religiosa y cultural, y crearon el Tribunal de la Santa Inquisición en 1478 con tal fin. La reina Isabel I de Castilla destaca por su defensa de los indígenas. Dejó en su testamento un mandato que no tiene parangón en la historia de la conquista de ningún otro imperio. En una de sus cláusulas, la reina ordena: y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. ¿Qué significa esto? Significa que, desde el primer momento, la voluntad de la corona fue considerar a los indígenas súbditos libres de Castilla, y no esclavos. Se les reconocían los derechos y la protección de las leyes. Esto era una postura radicalmente nueva y humanista para la época. Es cierto que hubo abusos. La distancia, los medios de la época y la ambición de algunos conquistadores provocaron atrocidades. Sin embargo, y aquí está la clave para rebatir la leyenda negra, estos abusos se cometieron en contra de la ley, no amparados por ella. La corona siempre luchó por proteger a los indígenas. Leyes de Burgos de 1512 fueron el primer conjunto de leyes para la protección de la población indígena, regulando su trabajo, vivienda y alimentación. Leyes nuevas de 1542. Impulsadas por las denuncias de frailes como Bartolomé de las Casas, estas leyes abolieron la esclavitud indígena y la encomienda hereditaria, limitando drásticamente el poder de los colonos.
En 1550 se produjo un evento insólito, el imperio que se detuvo en la conquista para debatir sobre la justicia de sus propios actos. En este debate, se discutió la naturaleza de los indígenas y los métodos de conquista, algo que ningún otro imperio en la historia ha hecho. Nunca ningún otro imperio había detenido ni detendrá su conquista para plantear si lo estaban haciendo éticamente. A este evento se le llamó la controversia de Valladolid. La corona española no fue perfecta, pero legisló activamente para proteger a los nativos, promovió el mestizaje y creó universidades, hospitales y ciudades en América. La intención, reflejada en el testamento de Isabel, fue siempre la de integrar, no la de exterminar. Y esa es una verdad histórica que debe ser contada. El primer hospital del Nuevo Mundo, el Hospital de San Nicolás de Bari, se comenzó a construir en Santo Domingo, en la isla de la Española, alrededor de 1503. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la construcción de un hospital demuestra que la intención desde el principio no era crear simples factorías comerciales o campamentos mineros, como hicieron otros imperios. Un hospital es una de las piedras angulares de una sociedad permanente. Revela una preocupación por la vida y la salud de los habitantes, tanto españoles como, por extensión de la ley, indígenas. Se construyó mientras la reina Isabel aún vivía, lo que demuestra que esta visión civilizadora nació con el propio descubrimiento. Más allá del Hospital de San Nicolás de Bari, la fase inicial de la presencia española en América se caracterizó por una intensa actividad constructiva. Desde el primer momento, la estrategia española fue la de fundar ciudades, a diferencia de otros modelos coloniales que priorizaban factorías comerciales o puestos militares aislados. La ciudad era el centro de la civilización, el orden y la administración, heredado del modelo romano. Algunos de los asentamientos y ciudades más importantes fundados durante la vida de los reyes católicos, y que perduran hasta hoy son: Santo Domingo, fundada por Bartolomé Colón en 1496. San Juan, hoy llamada Puerto Rico, en 1508. Santiago de Cuba y La Habana, ambas fundadas en 1515, claves para la exploración de tierra firme. La Catedral de Santa María la Menor fue iniciada en Santo Domingo en 1512. Esta es la primera catedral del Nuevo Mundo. Su construcción, impulsada por Fernando, fue un testamento a la planificación a largo plazo de la corona. Por último, pero no menos importante, el mestizaje. Una de las políticas más trascendentales y visionarias de la corona, impulsada desde los tiempos de los reyes católicos, fue el fomento activo del mestizaje. Lejos de buscar una pureza racial o una sociedad segregada, la monarquía española no solo permitió, sino que alentó la unión entre los españoles y los pueblos indígenas. La reina Isabel ya había fallecido. El rey Fernando, siguiendo la línea política que habían trazado juntos, promulgó una real cédula el 14 de enero de 1514. Esta ley es un pilar para entender la hispanidad. En ella, el rey Fernando establecía de forma inequívoca: es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como con naturales de estos nuestros reinos de España. ¿Por qué esta política era tan revolucionaria? Hay que entender el contexto. Mientras en otras partes del mundo se imponían sistemas de segregación racial tipo apartheid, la corona española apostó por la integración. Esta política se basaba en dos pilares fundamentales. Religioso, un indígena bautizado era un cristiano con la misma dignidad. Y jurídico, los indios eran súbditos libres con capacidad jurídica para casarse. Esta decisión fue la semilla de la América mestiza. Fue el acto fundacional de un nuevo pueblo, una fusión de sangres y culturas que define la identidad del continente. Es, sin duda, una de las armas más poderosas contra la leyenda negra, pues demuestra con la fuerza de la ley que el proyecto no era la aniquilación, sino la integración y la creación de una nueva sociedad. A la muerte del rey Fernando en 1516, el mapa del mundo había crecido de una forma inimaginable en apenas 25 años. Sin embargo, es crucial entender que en ese momento, España aún no había entrado en contacto con los grandes imperios continentales como los aztecas, los mayas o los incas. La fase era todavía de exploración y asentamiento en las costas y las islas. En esencia, los reyes católicos murieron habiendo puesto en marcha la mayor transformación geopolítica de la historia. Dejaron unificado un reino,
abierta una nueva ruta oceánica y descubierto un continente entero. El escenario estaba listo para la siguiente generación. La de los conquistadores. Si te ha gustado esta épica historia, comparte su leyenda, dale a me gusta y suscríbete. Porque para entender quiénes somos, primero debemos saber quiénes fuimos. Únete a Nexo Hispano.